la delicada situación de las medicinas es muy, pero muy preocupante. Tenemos a Freddy Ceballos, él es presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, para que nos comente sobre cómo va la situación. Lo experimentamos día a día, Freddy, pero sin embargo tú manejas las cifras. ¿Cómo está el mundo farmacéutico y el universo de las medicinas hoy en nuestro país? Bienvenido, Freddy, nuevamente a Bajo la Lupa. ¿Cómo amanece en los medicamentos en el país? Las carencias son cada vez más altas, la preocupación es mucho más latente, pero tú como presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, tienes las cifras. Coméntanos sobre esto. Mira, fíjate tú, el mercado farmacéutico es un mercado muy dinámico. Yo te puedo mencionar que por lo menos ayer en la farmacia se distribuyeron cinco botellitas, o sea, 5 frasquitos por el sitio, 5 presentaciones en Jaral de más o menos un antibiótico. Eso no cubre las necesidades del mercado. Sin embargo, tú ves la necesidad que están teniendo todos los pacientes. O sea, la distribución es muy pobre de los medicamentos en este momento. Ha bajado quizás un poquito el porcentaje de falla que tenemos por la gran cantidad de medicamentos, algunos medicamentos que están llegando, pero a precios que no son inalcanzables para los pacientes. Esa es una situación que estamos viviendo ahorita. Si viste unos titulares donde nosotros nos manifestamos ayer, bueno, lamentablemente no hay dólares preferenciales para los medicamentos, a pesar de que existe una disposición cambiaria, la número 35 que lo establece. El DICON no está otorgando divisas en estos momentos, tiene como 5 semanas que no se otorgan divisas, y evidentemente si se está trabajando a dólar libre, los precios con que llegan los medicamentos son excesivamente caros, lo poco que está llegando de algunos medicamentos. Entonces eso indica que no hay acceso al medicamento, porque el paciente llega y cuando tú le dices que una amoxicilina le cuesta 100 y pico de bolívares, en presentación tableta, pues lamentablemente no la puede pagar. Habrá el que la pueda pagar, pero no todos vivimos lo mismo. Estamos en un margen que está entre el 80 y el 85% de falla de medicamentos, una deuda que sobrepasa los 5 millardos de dólares, y la situación cada vez se complica más. Los pacientes con cáncer tienen grandes debilidades con respecto a los medicamentos que no hay en la farmacia de alto costo, y se está pagando con vida la situación que estamos viviendo. Otra cosa que te quiero mencionar, lo que está sucediendo con el 0800 Salud Ya. O sea, nosotros esperamos que el ministro y el presidente de la República se manifiesten. No es posible que ellos te digan públicamente no, que si tienes su carnet de la patria. Sería nefasto para un país que para accesar a un medicamento tú tengas que tener un carnet político. Evidentemente esto no puede ser, o como lo quieran llamar, políticos. O sea, nosotros creemos que esto no es así. Porque fíjate tú que cuando mencionaron que vaya a votar el carnet de la patria, inmediatamente la rectora manifestó, no, el documento que se exige es la cédula de identidad. Igual sucedió cuando las vacunas, se hizo una manifestación en un sector de aquí de la capital, y en los médicos salieron a decir, no, aquí se está vacunando a todo el mundo. O sea, no podemos seguir manejando el país de una manera política, porque esto es lo que nos está llevando al destrozo de la situación que estamos viviendo. No aceptan la ayuda humanitaria, ¿no? Nosotros necesitamos y requerimos ahorita de la ayuda humanitaria. Eso no va a solucionar el problema que tiene el país, porque nosotros tenemos mucha falla de medicamentos, pero eso te va a permitir siquiera tener un colchón de 2 o 3 meses a ver qué podemos hacer. Fíjate tú, cuando se sale el grave problema que tenemos nosotros en el país con las medidas que asume el gobierno. El gobierno te dice a ti, bueno, ahora vamos a solucionar con el 0800 Salud Ya. Estamos cansados de decírselo la Federación Farmacéutica Venezolana, que siempre ha levantado la voz en beneficio del país, dándole un consejo qué es lo que deben hacer. El problema que tiene el país no es un problema de distribución, y todas las medidas que ha tomado el gobierno es distribución de medicamentos, sin querer aceptar que el problema es de abastecimiento de medicamentos, que tiene que estimular la producción de medicamentos en el país. Y $1 invertido en Venezuela rinde 5 veces más que si tú compras los medicamentos afuera. Comunícate con la industria, establece un convenio realista, porque esto es lo que tengo para trabajar, ¿qué podemos hacer? Y de fiel cumplimiento, comprométete con las empresas, te voy a liquidar tanto mensual para que yo pueda de alguna manera planificar y programar la producción de medicamentos en el país. Fíjate tú que ayer el mismo tipo de una cámara manifestaba, nosotros podemos darle cobertura a un 80, no, yo no pienso que sea un 80, pero al menos un 70, un 65% se pueden cubrir las necesidades del país con producción nacional, pero la industria está trabajando por debajo del 50% de su capacidad, y eso es una realidad en la que estamos viviendo en Venezuela. Entonces hay que buscar medidas concertadas para solucionar los graves problemas que tenemos en el país. Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. El desabastecimiento a un nivel de 65%. Lo que más se busca... No, 65%. 75. 80-85%. Esto es bastante preocupante porque prácticamente no hay medicina. Y entre las que más se buscan, según un sondeo previo, Freddy, lo que más se busca en un sondeo previo son medicinas para la tensión, anticonvulsivos y medicamentos para el cáncer.
Ahora tienes medicamentos para el sistema nervioso central, medicamentos para la próstata. Anda a buscar un tansulón, una tansulomida, no la consigue. Eso es importante. La gente está usando productos naturales, medicamentos cardiometabólicos, medicamentos para... Dígame los medicamentos ahorita que tú necesitas para la glicemia, para el azúcar en sangre. ¿Dónde está la insulina? ¿Dónde está el biofil? ¿Dónde están esos medicamentos que necesitan esos pacientes que sufren de diabetes? Igual los que tú mencionaste ahorita, como lo que es tensión arterial. O sea, es que si te empiezo a hablar de las variedades de categorías terapéuticas, pasamos el programa hablando de la situación que estamos viviendo con la falta de medicamentos. Y vuelvo y te repito, lo poco que ha llegado, que llega a unos precios que lamentablemente no lo pueden pagar los pacientes, es porque están trabajando a un dólar que no es ni dólar preferencial ni dólar Bicón. Y eso exacerba los precios de los medicamentos. Y tú lo ves cómo han quebrado farmacias en el país, porque también trabajan con un margen que no les permite sobrevivir. Eso se llama disponibilidad del medicamento, de que tú salgas a la esquina de tu casa y se mantenga la farmacia que por años estuvo ahí. O sea, hay que establecer una política en función de una política farmacéutica, en verdad, aceptando la situación que vivimos en el país y estimulando la producción de medicamentos en el país, pero pareciera que eso no es lo importante. Fíjate, Freddy, el gobierno nacional habría anunciado la importación de medicamentos desde la India. Esos medicamentos, la primera pregunta, ¿esos medicamentos han llegado al país? Y dos, está la información de que este tipo de medicamentos no están valorados por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, fíjate tú, sí, eso es un problema grave. Aquí lo importante es que esos medicamentos que lleguen al país, como tú lo dices, sean valorados, se les dé registro sanitario por parte del Instituto Nacional de Higiene, un instituto por demás muy prestigioso en el mundo. No es que es prestigioso aquí en Venezuela, es prestigioso en el mundo. El Instituto Nacional de Higiene tiene que garantizar que sean medicamentos eficientes, seguros y de calidad, y eso lo garantiza el Instituto Nacional de Higiene. La India tiene laboratorios excelente, porque no se puede negar, pero como hay cosas buenas y cosas malas, entonces para eso está el Instituto Nacional de Higiene. Pero lo más importante no es que lleguen los medicamentos de la India, lo más importante es que esos medicamentos se produzcan en Venezuela. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que haya producción en Venezuela, no que sigan llegando medicamentos importados. O sea, la política de nosotros es vamos a generar dinero y trabajo en otros países, en vez de generar dinero y trabajo en nuestro país. Que se estimule la producción de la industria nacional, que se estimule la producción de los laboratorios que hacen vida en Venezuela. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, estamos cansados de decirlo. Entonces, si eso no se logra, ¿qué vamos a hacer? Imagínate tú, esto es como en tu administración personal, si tú no tienes con qué comprar y puedes producir tu arepa en tu casa y no cometes en la calle, la produces en tu casa. Obviamente. ¿Qué está pasando aquí? Nosotros no tenemos vivir y seguimos insistiendo en traer los medicamentos de afuera. No tenemos que comer y seguimos insistiendo en traer la comida de afuera en vez de estimular la producción. Yo me preocuparía de agarrar a Farmapatria, a la gente esta que tiene que ver con la producción de medicamentos, que son las que tienen la semilla, y pon esa semilla y pon los productos que necesitamos para que tú puedas producir y de alguna manera sembrar en Venezuela, pero eso tampoco se hace. O sea, no es solo mis sectores, solo los sectores, no hay estimulación de la producción. Hemos acabado con la producción venezolana y eso es lo que nos ha llevado a la grave situación que estamos viviendo en el país. Freddy Ceballos, de la Federación Farmacéutica Venezolana. También, aparte del desabastecimiento, Freddy, vemos yo, porque realmente me dedico mucha parte del tiempo a buscar medicamentos, sobre todo por mi madre, que es hipertensa y también necesita medicamentos anticonvulsivos. Vemos mucho lo que es medicamentos importados, sobre todo aquí en Nueva Esparta. Precios que van desde el 140,000 bolívares hacia arriba y 25,000 bolívares un blister, lo que llaman, que es la laminita donde vienen las pastillas. Ajá, bueno, fíjate tú qué es lo que pasa ahí, Jorge. Y te dicen uso institucional. Eso es contrabando de Colombia, hermano. ¿Quién permitió la entrada de medicamentos a Venezuela? ¿Quién abrió las puertas para el contrabando? Fue el gobernador del estado Zulia, el señor Arias Cárdenas, ¿verdad? Nosotros tuvimos graves problemas con el señor Arias Cárdenas porque lamentablemente llegaban a ofrecer los medicamentos a la farmacia y le decían, esto es con salvoconducto del gobernador. Entonces ha permitido que entren productos que refrendados por INVIMA, que es como el Ministerio de Salud allá en Colombia, y esos medicamentos entran al país, pero te los venden por publicidad al precio que les da la gana. Y eso lo han hecho legal en el estado Zulia, y vas al mercado de la pulga y consigues medicamentos. Eso es lo primero que tienen que controlar los nuevos gobernadores, o sea, garantizar la salud del pueblo. Tú tienes que garantizar
la salud del pueblo, ya que estos gobernadores que salieron no lo han hecho, porque no lo han hecho, el gobernador del Zulia no lo hizo, permitió la entrada de contrabando, y si tú te has dado cuenta en la prensa nacional, en estos días salió la cantidad de medicamentos ilícitos que hay en Colombia. Sí. Y ojo, no quiero decir con esto que el gobierno colombiano no ha luchado contra los ilícitos farmacéuticos, el problema es que esto es un problema mundial, y el mejor caldo de cultivo para que se llene un país de medicamentos ilícitos, el mejor caldo de cultivo es el desabastecimiento de medicamentos de un país, y por eso es que tú ves que están entrando por todos lados, te ofrecen por las redes, te ofrecen por todos lados medicamentos, y sobre todo la gran falsificación de medicamentos los hay en productos de alto costo como es cáncer y VIH-Sida. ¿Entiendes? Entonces esas son situaciones graves que nosotros tenemos que manejar. Hay que garantizar la seguridad y la eficiencia de los medicamentos en Venezuela y para eso tiene que haber autoridad. ¿Tiene cifras, Freddy, sobre el número de farmacias que han quebrado hasta el momento? Sí, han quebrado alrededor de más o menos 110 farmacias. Y no solamente farmacias independientes, también farmacias de cadenas que han sido cerradas. Ok, con esto te quiero decir que nos está afectando a todos, pero eso es solucionable. Estamos trabajando con un margen que no le permite sobrevivir a la farmacia. Hemos buscado miles de reuniones, hemos hablado, vamos a ver si se concertan una reunión para tratar de finiquitar esta solución. Queremos hablar con el ministro de Finanzas, queremos hablar con el señor Lobo para explicarle la situación que están viviendo a la farmacia. Tú no puedes dejar ahogar a un sector, y eso se llama, Jonás, disponibilidad del medicamento, que esa farmacia que había en el barrio se mantenga abierta, que la que había en el caserío se mantenga abierta, porque si no llegará el momento que cuando tú necesites un medicamento vas a tener que ir a los sectores de alto tránsito o vas a tener que ir a los centros comerciales, pero pareciera que no lo entienden. Ya no hay manera de explicárselo. Bueno, seguimos insistiendo porque para eso estamos, seguir insistiendo ante la situación que se está viviendo, pero nosotros necesitamos que esa farmacia de ese barrio no muera, ni que la farmacia de un caserío no muera, porque esa es la disponibilidad del medicamento y el Estado está en el deber de garantizar la disponibilidad del medicamento, que haya medicamento en todos los rincones de Venezuela y el acceso, que los pacientes puedan comprar ese medicamento cuando lo necesiten.